Shabbat Shalom, bienvenidos en este día especial, un día santo, agradable para el Señor, en el cual hay una separación para Él con su pueblo. Les invito a que inclinemos nuestro rostro y nos dispongamos a orar para esperar lo que el Señor tiene para nosotros y que su palabra, a través de su Santo Espíritu, nos hable en este día. Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, Señor, venimos hoy delante de tu presencia, buscando tu rostro y buscando tu misericordia. Señor, elevo un ruego ante ti para que dispongas lo que tienes para nosotros y que prepares nuestra mente, Señor, para recibir tu palabra y esta nos redarguya y nos traiga convicción firme y una fe sólida en ti, Señor. Te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesús, Yeshua, nuestro Mesías. Amén. Hoy vamos a ver el verso 4 de Génesis 1, en donde el Señor dice que la luz era buena y Dios hizo una separación entre la luz y la oscuridad. Génesis 1:4. Esta manifestación o esta proclamación que viene en esta palabra de la luz era buena, está haciendo alusión al Mesías, por cuanto Él es la luz del Creador, manifestada al ser humano, manifestada al hombre. Por lo tanto, el Señor dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto lo vemos en Juan 3:16. Es un pasaje que la mayoría conocemos e incluso lo tenemos de memoria, pero quizás no entendemos a plenitud lo que esta palabra nos enseña o nos muestra para nuestra vida. El Mesías dijo algo muy importante: por sus frutos conoceréis el árbol. No hay árbol bueno que dé fruto malo, ni árbol malo que dé fruto bueno. Cada árbol es conocido por su fruto. No se recogen higos de los espinos, ni se vendimian uvas de las zarzas. El hombre bueno, del tesoro bueno, del corazón saca lo bueno, y el malvado del malo saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Lucas 6, 43 al 45. En este pasaje encontramos dos palabras muy importantes que tendremos que analizar. La comparación que hace el Mesías con el espino y la zarza. El espino es un arbusto con espinas agudas y ramificadas con un tejido rígido, donde las espinas son el resultado de la transformación o modificación de la raíz. Esto nos habla de una rigidez. La rigidez es la capacidad de resistencia de un cuerpo para doblarse por la acción de fuerzas exteriores que actúan sobre la superficie. Así que este tipo de similitud con personas nos habla de que son firmes en sus ideas y o pensamientos basados en sus propias normas. Este tipo de personas no se doblega ante la autoridad de Dios. Este tipo de personas son firmes a sus ideas y sus preceptos. No les gusta estar bajo autoridad. Por lo tanto, su autoridad son ellos mismos. La zarza tiene una gran capacidad de crecimiento. Desarrolla ramas curvas y espinosas que puede ahogar a otras plantas que puede encontrar en su camino. En su afán de conquista de nuevas zonas, las ramas de la zarza escalan paredes y se enredan con la vegetación que se encuentra a su paso y las arrolla. Sus tallos vuelven a tocar la tierra y se transforman en nuevas zarzas
ya que pueden generar raíces desde la propia rama. Y como es de fácil multiplicación, las agudas espinas les sirven para anclarse en su expansión, además de fungir como un método de defensa. Esta es otra de las características en las cuales el Señor asemeja la zarza con el hombre. Y nosotros debemos de ponernos a pensar si nos vemos reflejados como espinos o como zarzas. Como zarzas, ¿cuántos de nosotros tenemos pensamientos que están alejados de Dios y que vamos en busca de nuestros propios anhelos, nuestros propios planes, y que no nos importa pasar por encima de quien sea y llevarnos contra la corriente a los que nos encontremos en el paso? ¿Cuántos de nosotros, por cumplir nuestros propósitos y nuestros planes, en el camino vamos llevando destrucción y destruimos todo lo que tocamos, todo lo que va a nuestro paso? Es algo que tenemos que analizar, puesto que el Mesías lo dejó claramente y nos comparó o con zarza o con espinos. Y así como el espino tiene la capacidad de no doblegarse y permanecer erguido, ¿cuántos de nosotros podemos estar hoy en esa condición? En una condición de rigidez, de inmadurez, de soberbia, en la cual nosotros pensamos siempre tener la razón y estar en lo correcto. Y estamos muy alejados del pensamiento de Dios. Para que nosotros podamos ver o vernos como en un espejo y poder ver si en nosotros está manifestándose los frutos dignos de arrepentimiento, los frutos dignos de haber retornado a la raíz, a nuestro sustento, a la savia rica que es el Mesías, tenemos que darnos cuenta si realmente ese árbol de vida está en nosotros. Dios dijo que todo el que permanece en Él no peca, todo el que continúa pecando no lo ha visto, ni lo ha conocido. Y nos dice que nadie os engañe, pues el que practica la justicia es justo, como Él es justo. Pero el que practica el pecado procede del diablo, pues el diablo peca desde el principio, y para esto fue manifestado el Hijo de Dios, para que destruyera las obras del diablo. Esto lo vemos en 1 de Juan 3, versos 6 al 8. Por cuanto nosotros decimos ser discípulos, si es que lo somos y estamos estudiando la palabra, y estamos siendo enseñados o adiestrados a los pies de nuestro Mesías, tenemos que ver esos frutos reflejados en nuestro diario vivir. Es muy fácil decir, estudio la palabra, pero es más difícil vivirla y poder testificar que realmente con mis hechos yo la vivo. El Señor dice, yo, el Señor, te he llamado para la justicia, te he tomado de la mano y te he formado, y te pondré por alianza, por pacto o mediador del pueblo y por luz a los gentiles, para que abras los ojos de los ciegos y saques de la cárcel a los presos y de las casas de prisión a los que moran en tinieblas. Esto lo vemos en Isaías 42, versos 6 y 7. Esto no solamente se refiere a algo literal, sino a algo espiritual. El Mesías vino para deshacer las obras del mal. Y si el Mesías habita en mí, se tiene que manifestar el mediador que mora en mí.
Y si yo tengo delante de mí personas en mi entorno donde empiezan a suscitarse rencillas, problemas, discusiones, señalamientos, murmuraciones, y yo soy parte de ello, entonces el Mesías no mora en mí, porque no está fungiendo el mediador para disipar toda obra del mal, apagarla con agua, que es su palabra, y si soy parte de ello, estoy acumulando ascuas. Debemos de pensar, de meditar en cada paso que doy, en cada palabra que sale de mi boca, en cada pensamiento que tengo, si realmente el Mesías mora en mí. Porque aquí lo que el Señor nos quiere llevar es a que nos demos cuenta si su temor está en mí, si yo fui sellada por su temor, o simplemente he recibido la enseñanza del mandamiento de hombre. Porque si el temor del Señor está en mí, yo no me debo ver inmiscuida ni en señalamientos, ni en murmuraciones, ni en quejas, ni en disensiones. Porque entonces lo que está morando a mí y lo que está manipulando mi mente son las tinieblas. Y yo no debo de ser parte de ello. Los frutos deben de estar manifestándose en mi vida para que yo pueda testificar que el Mesías mora en mí. Es muy difícil hablar de algo que se desconoce y asegurar que esto es verdad. Cuando hay problemas frente a mis ojos y yo no soy capaz de ser pacificador, por temor al Señor debo de callar y no ser parte de la propagación del incendio que se está levantando. Dios nos ha llamado a ser pacificadores. ¿Y qué estamos haciendo hoy en día? Siendo parte del incendio que se levanta contra uno o contra varios hermanos. Burlas, murmuraciones, están a la orden del día y somos parte de ello. Y nos debería de dar vergüenza decir que estudiamos la palabra, que somos discípulos del Mesías y ser parte de lo que está frente a nuestros ojos. Nos engañamos a nosotros mismos. Nos ponemos una apariencia de santidad que estamos lejos de conocer. Dice el Señor, es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que mueva la cabeza como junco y se acueste sobre saco y ceniza. ¿Llamaréis a eso ayuno, día agradable al Señor? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de maldad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. Desatar las ligaduras de maldad. Yo veo problemas en mi entorno y en vez de pensar en cómo disolver lo que está frente a mi vista,
buscar al Señor en oración para encontrar su rostro y que me muestre su misericordia y me pueda dar una palabra para esos hermanos que en el día de hoy están en disputa. En vez de hacer eso que ordena el Señor, señalo, cuestiono, murmuro. Eso no es tener temor de Dios. Y deberíamos preocuparnos. Soltar las cargas de opresión. ¿Cuántos de nosotros hoy aquí presentes en nuestro diario vivir no hemos sido parte de ello? Oprimimos al que está al lado y lo vemos como algo normal. Algo tan simple y tan natural que nos parece algo común, pero Dios lo cuestiona, Dios lo aborrece. ¿Cuándo voy a dejar de oprimir a mi hermano, al que está al lado de mí? ¿Cuándo voy a dar ese paso? El Señor me lo está demandando hoy. Mañana, Faraón dijo mañana, pero Dios quiere hoy, quiere cambios. Si yo realmente tengo el temor del Señor, me frenaría antes de hablar, me frenaría antes de levantar el dedo contra un hermano. Y más todavía, si esta persona que el Señor pone delante de mí es alguien que todavía está en proceso de conocerle, y aún así lo oprimo, lo aplasto, lo persigo, justificando mis actos, sin percibir que estoy siendo tropiezo para la obra de Dios. ¿Cuántos de nosotros aquí nos hemos puesto a pensar en los familiares que tenemos, en las amistades que nos rodean, que no han creído en el Mesías y no nos vemos a nosotros mismos, que somos oprobio y pisoteamos la sangre del Mesías porque nuestro testimonio escupe la sangre del Cordero? ¿Cuántos de nosotros somos esos testigos que impiden la obra del Señor para aquellos que el Señor está llamando a retornar a Él y que por nuestro testimonio no quieren nada con el Señor? ¿Eso es ser un cristiano? Lo escucho constantemente. Mejor me quedo como estoy. Nos debería de dar vergüenza. Dejar libres a los quebrantados. Cuando el Señor trae quebranto a nuestras vidas, es un proceso en el cual nos mete para quitar de nosotros lo que estorba para su obra. Vemos una persona que está siendo quebrantada y todavía vamos y la oprimimos. Cuando el Señor nos llama a ver las cosas espirituales, pero no entendemos el ámbito espiritual porque no dejamos de ser carnales, porque vivimos en nuestra carne y decimos ando en luz, cuando estamos en tinieblas, por cuanto no podemos ver más allá de lo que ven nuestros ojos. Rompamos todo yugo, dice el Señor, que rompáis todo yugo. Todo aquello que tiene atado a una persona, tristeza, dolor, angustia, desesperación, llanto, muerte, aflicción, hambre, escasez.
si la presencia del Mesías está en mí y me lleva el Señor ante una persona quebrantada con alguna aflicción, y el Señor le va a hablar y le va a mostrar una escritura, voy a ver el mover de Dios. Y es algo que yo creo aquí muchos desconocemos. Porque si realmente tuviéramos alguna sola vez, hubiéramos visto el mover de Dios, nos frenaría para todo lo que estamos haciendo día a día. A mí me daría miedo yo haber tenido la oportunidad de ver a Dios manifestarse en mi vida y aún así seguir rebelde, erguido, orgulloso, porque entonces estaría como Coré, que viendo todas las señales que se manifestaron en la salida de Egipto y las que mostró el Señor en el desierto, aún con eso se levantó en rebeldía en contra de Moisés, cuestionando su autoridad para buscar sus propios planes. ¿Cuántos de nosotros nos vamos a ver identificados con Coré? Hay que analizarnos y vernos a la luz de la palabra. Ese es nuestro espejo. Y créanme, nos va a mostrar toda la suciedad que tenemos. No estamos limpios. Y debemos de vernos así, como el Señor nos muestra, que nos confronte a través de su palabra, que nos muestre la suciedad que traemos, que nos quite la careta y nos veamos pobres, andrajosos y desnudos, que muestre nuestra iniquidad. Dice, no es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa. No solamente lo está hablando en una forma literal. Cuando una persona está quebrantada o sumida en algún problema, el Señor lleva palabra. Esa es una persona hambrienta, en medio del quebranto, que necesita la palabra de Dios para ser saciada. Necesitamos ver con los ojos del Señor, porque nuestros ojos solamente ven la apariencia, pero Él mira el corazón. Entonces, si yo quiero levantar un clamor al Señor y estoy en medio de angustia, pero también vivo con el dedo acusador y la opresión y las palabras arrogantes, o en mi carácter arrogante, el Señor no me oirá. Si de tu alma sacas para el hambriento y sacias el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Sacas para el hambriento. Ahorita son tiempos de mucha necesidad, pero necesidad no de hambre física, sino de hambre de la palabra de Dios. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos hoy a que el Señor nos rete y nos ponga una persona frente a nuestros ojos y podamos ser la sombra de esa persona para entregar el alimento que Dios quiere que reciba? ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a abandonarnos a nosotros mismos y a recibir insultos, quejas, murmuraciones y señalamientos por cumplir
una demanda de Dios por llevar ese alimento a esa persona con necesidad, a esa persona que vive quebrantada, que hoy está siendo afligida y que el Señor lo está permitiendo porque quiere darse a conocer a esa persona. ¿Cuántos de nosotros podemos actuar movidos por el Espíritu de Dios y entender el área espiritual de lo que está sucediendo para obedecer el mandato de Dios, aunque seamos cuestionados, aunque se nos difame, aunque se levante falso testimonio? El Señor dice que te pastoreará siempre y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos. Serás como un huerto bien regado, un manantial cuyas aguas nunca faltan. Lo que se refleja en mi exterior es solo el símbolo palpable de lo que Dios está haciendo en el interior de cada uno de nosotros. Si yo hoy me pregunto por qué me enfermo tanto, bueno, entonces me tengo que poner a meditar en esta escritura. Isaías 58, verso del 5 al 11. Yo sé que no es grato escuchar esta palabra. Pedro dijo, dura es esta palabra, ¿quién la soportará? Bueno, el humilde y manso de espíritu es aquel que la espera y la soporta porque sabe que va a traer bendición a su vida. Dios nos habla en el verso 4 del Génesis 1 de una separación. Separa la luz de las tinieblas. La palabra separación en hebreo es kadash y significa santificar o apartar del uso común algo o alguien. Y nos lleva también a lo que es consagrar y santidad. Entonces Dios nos está llamando a ser apartados del uso común para un uso especial que Él nos va a dar. ¿Es poco para vosotros que el Dios de Israel os haya separado de la asamblea de Israel para aproximaros a Él, para servir en la obra del tabernáculo del Señor y manteneros al frente de la asamblea para ministrarles? Esto está en Números 16:9. El Señor nos ha apartado del uso común para aproximarnos a Él y servirle. Él quiere que nosotros solamente nos dispongamos a obedecer, que nos dispongamos a creer en su palabra y a obedecerla sin cuestionar absolutamente nada. Asombraos y quedad atónitos, deslumbraos y quedad ciegos, embriagaos y no de vino, tambaleaos y no por licor, porque el Señor ha volcado sobre nosotros, oh profetas, un espíritu de letargo, esto es un sueño profundo, y ha cerrado vuestros ojos, oh videntes, y cubierto vuestras cabezas. Y así toda revelación os ha venido a ser como palabras de un rollo sellado, que se da a uno que sabe leer, esto es una persona instruida en la palabra, y se dice, lee ahora esto, y responde, no puedo, porque está sellado. O sea, no entendió. Luego se da el rollo al que no sabe leer, un indocto, uno que no está instruido en la palabra, diciendo, lee ahora esto, y él responde, no sé leer. Dice ahora Adonai, ya que este pueblo se me acerca con la boca y me honra con los labios, mientras su corazón está lejos de mí y su temor para conmigo es mera rutina de preceptos humanos.
Esto lo vemos en Isaías 29, del verso 1 al 13. Muchos de nosotros tenemos esto que dice la Escritura. Nos acercamos como un pueblo que le alaba de labios, pero nuestro corazón, nuestra mente, está lejos del Señor. Por lo tanto, lo que tenemos solamente es un temor que enseña el hombre, es un precepto humano. Y por eso nuestra actitud no cambia. Y por eso se nos hace muy fácil levantarnos en contra de alguien, burlarnos y señalar y cuestionar. Porque solamente es un precepto recibido por el hombre, es una instrucción, no lleva vida. Pero si realmente tuviéramos el temor del Señor, nosotros callaríamos y entenderíamos la obra de Dios manifestándose en cada ser humano que nos rodea. Pero como no percibimos lo espiritual, por cuanto somos carnales, solamente vemos la apariencia y cuestionamos constantemente. Estamos en un grave error y en un serio problema delante de Dios. Éxodo 29 nos dice que de toda palabra que el Señor nos hace oír, nos va a pedir cuentas. Quisiera que en este momento me pasaran o tuvieran en la mano el video que les invito a escuchar y a ver, porque es algo también que nos va a remover mucho para todos aquellos que están en una situación de tribulación, de angustia, de necesidad y de hambre de Dios, que no encuentra ahorita respuestas a la situación que vive, y Dios hoy contesta a través de este canto que les invito a escuchar. La respuesta de Dios siempre llega en el momento justo. No temas las flechas que vuelan de día, no temas en la oscuridad. No tengas miedo al sonido de guerra, la llama no te quemará. Pues hay un refugio, una torre de fuerza para los que claman el nombre de Dios. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, es quien nos sostiene, el Dios que provee, Elohai, vida da, Él es el que cumple y siempre defiende, protege a quienes están en la sombra de El Shaddai. hablas una palabra y el sol se detiene y los ríos se secarán. Hay una nube de fuego en la noche, solo esperando tu voz. Fiel es tu escudo, tu espada es tu voz. Victoria hay para el que clame al Señor. El Shaddai, El Shaddai, es quien nos sostiene, el Dios que provee, Elohai, vida da. Él es el que cumple y siempre defiende, protege a quienes están en la sombra de Shaddai. Aunque mil caerán
sostiene, el Dios que provee el mejor. Vida da. Él es el que cumple y siempre defiende, protege a quienes están en la sombra de El Shaddai, en la sombra de El Shaddai. Bueno, este canto es muy hermoso y vienen muchas escrituras en esa porción del canto. La sombra del Shaddai. Salmo 91. El que habite el abrigo del Altísimo morará bajo su sombra. El abrigo del Altísimo son sus leyes, sus preceptos, sus mandamientos. Y quien esté cubierto, quien esté dentro de ese cerco, será protegido por el Señor de toda injusticia, de toda iniquidad, de todo aquel que levante el dedo acusador, de todo aquel que murmure, de todo aquel que corrompa y que disfrute y se burle de la necesidad ajena. El Señor ha puesto sus ojos sobre todos los moradores de la tierra. Deberíamos de tener ese temor de Dios, porque si estamos afligiendo y oprimiendo a alguien que el Señor le está hablando, la palabra dice que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y yo temblaría antes de hacer algo por mi propia cuenta, antes de levantarme y cuestionar, antes de levantarme y señalar. El que habite el abrigo del Altísimo morará bajo su sombra y clamará al Señor en tiempos de angustia, y el Señor le oirá, y el Señor se levantará y lo defenderá. Y como dijo el canto, caerán muchos delante de Él. Deberíamos creer la palabra de Dios, porque ésta tiene poder y se cumple. Constantemente, a cada paso que damos, se están cumpliendo escrituras frente a nuestros ojos, en nuestra propia vida. Pero no podemos percibirlo porque no somos espirituales, somos seres carnales que vivimos bajo nuestro propio criterio y bajo nuestra visión. Y no entendemos el ámbito espiritual. Por eso se nos hace fácil actuar de la manera ya antes mencionada. Roguemos a Dios para que nos selle con su temor, porque el oprimido clamará y Dios le oirá. Venid a mí todos los que estáis trabajados y agobiados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mateo 11, 28 y 29. Yo creo que todos hemos pasado o estamos pasando por situaciones que nos afligen. Y si yo no tengo ahora la costumbre o el hábito de ir en la búsqueda de Dios, y estoy acostumbrado a resolver las cosas a mi manera, estoy perdiendo el tiempo. Podré tener 1000 opciones para resolver la situación que está delante de mí, y podrán ser las mejores bajo mi punto de vista, pero sin Dios ninguna de esas sirve, porque todas y cada una de ellas caerán. Yo debo de ir y buscar el consejo del sabio, el Santo de Israel, si me digo ser discípulo de su Hijo amado. Pero es una vergüenza que solamente yo hoy pueda conocerlo y acercarme a Él y honrarle de labios,
mientras mi mente está lejos de Él. Porque mi mente maquina perversión, iniquidad y burla y escarnio de mi semejante. Vivimos en tinieblas y creemos que estamos en luz. El camino de los impíos es como la oscuridad. ¿No saben en qué tropiezan? Hijo mío, considera mis palabras, inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, pues son vida a los que las hallan y sanidad a toda su carne. Proverbios 4, 19 al 22. Si yo hoy me aquejan problemas físicos y enfermedades, esto es para mí hoy. Necesito pedirle perdón a Dios por cada una de las ofensas, por cada una de las palabras que han salido de mi boca en contra de alguno de mis semejantes. Debo de avergonzarme delante de su presencia si yo he calumniado o cuestionado a alguien que está a mi alrededor. El Señor quiere llevarnos a reflexionar, quiere llevarnos a un verdadero arrepentimiento, a un verdadero retorno a Él, no solamente de labios, sino de corazón, que mi mente realmente esté entregada a buscarle, porque si mi mente está entregada, yo no voy a tener tiempo para andar cuestionando a nadie, ni para andar persiguiendo a nadie, ni para andar levantando el dedo acusador contra nadie, porque mi mente está sometida a la autoridad de Dios. Pero si tengo una mente dividida, ese es un grave problema, porque una parte de la mente va a querer hacer su voluntad y la otra va a querer someterse a Dios, pero es una pugna. Él quiere una entrega total. Dejemos ya de perder el tiempo, de vivir la vida mezquina que vivimos diariamente. Realmente vivamos la palabra de Dios. Reconozcámosle como nuestro gobernante supremo, como nuestra autoridad máxima. Y seamos realmente esos pacificadores que quiere que seamos. Aprendamos del Mesías que dijo ser manso y humilde de corazón. Nos quedan grandes esas palabras. Pero ahora dice el Señor, volveos a mí de todo corazón con ayuno, lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Volveos a mí, vuestro Dios, que es clemente y compasivo, lento para la ira y grande en misericordia, que se duele de la desgracia, quizá desista y se vuelva a su paso, deje bendición, oblación y libación para el Señor nuestro Dios. Joel 2, del 12 al 14. El Señor no quiere que rasguemos nuestros vestidos, lo superficial. El Señor quiere nuestra mente completamente para Él. Y si hoy nos está llamando y nos está exhortando a que le entreguemos el todo, necesitamos hacerlo, porque es por nuestro bien. Él dijo que nuestro estandarte sería amor. ¿Y quién de nosotros hoy puede levantar ese estandarte con orgullo cuando vivimos una vida detestable delante de sus ojos? ¿Quién puede decir aquí que conoce al Mesías y que ostenta ese estandarte de amor?
cuando ni siquiera tenemos conocimiento de lo que esa palabra significa, y no bajo nuestro criterio, sino a la luz de la palabra de Dios. Esa palabra amor es tan grande que no podríamos comprender cómo es que el Señor bajó del cielo en semejanza de hombre y se hizo carne para darse por amor a toda la humanidad caída, ruin y despiadada. Nosotros no conocemos esa clase de amor que Dios muestra en su palabra y necesitamos adentrarnos a ella para que nuestra vida cambie y sea transformada, porque todavía tenemos secuelas de soberbia, de orgullo, de altivez, que son tropiezo para lo que Dios quiere hacer. ¿O quieren, y me incluyo en lo mismo, que el Señor nos ponga un aguijón en la carne, como lo hizo con Saulo? Para cuando nosotros nos levantemos en soberbia contra alguien, cuando nosotros nos levantemos con el dedo acusador, el Señor aplique ese aguijón en nuestra carne para tenernos sometidos y no pecar delante de Él. Si ese es el precio que queremos pagar por no querernos someter a su voluntad, bueno, entonces esperemos ese aguijón, porque no tardará. Y va a estar constante del diario vivir hasta que venga el Mesías. Y ahora, Israel, ¿qué te pide el Señor tu Dios? Sino que temas al Señor tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Deuteronomio 10:12. Eso es lo que nos pide Dios. Pero ¿cómo vamos a poder nosotros manifestar esa escritura en nuestra vida? Bueno, la manifestación del amor de Dios para cumplir nosotros ese mandato que nos pide el Señor está en nuestros semejantes. Si yo no manifiesto el amor de Dios en mi semejante, estoy quebrando toda la ley. El Señor ya no quiere opresión, ya no quiere dedo acusador, ya no quiere murmuración. O se nos olvida lo que le pasó a Miriam, que precisamente por murmurar contra Moisés, el Señor le envió lepra. Y esto nos debe de poner a nosotros como en alerta, porque quien inicia una murmuración o un chisme o una burla en contra de alguien, Dios ejecuta su justicia en el momento preciso y se va contra el que inicia la murmuración, porque tiene que poner una disciplina para que ésta no se propague, porque contamina. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Deuteronomio 6:5, Mateo 22:37, Lucas 10:27. Amemos al Señor con todo nuestro corazón, porque Él nos dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan 14:15. Pero el Señor nos dice también, si yo hablara en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como el bronce que resuena o un címbalo que retiñe. 1 Corintios 13, verso 1. Cuando nosotros llevamos una vida que no le agrada al Señor y hablamos su palabra, somos como ruido para los que oyen esa palabra. No creen absolutamente nada. Y es por nuestro testimonio. Ahí mismo la palabra dice en 1 Corintios 13, el amor es sufrido, el amor es bondadoso, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no actúa indebidamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal,
no se alegra de la injusticia, sino que se regocija con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Verso 4 al 7. Agradezco al Padre y que realmente demos gloria y honra a su nombre, no buscando lo nuestro. Shabbat Shalom.